Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Mitrani. Estoy aquí con el increíble equipo 3 de la clase de ética. Estoy con el buen André, Marisol, Pamela y el buen Héctor. El día de hoy nos gustaría presentar un pequeño podcast acerca de la automatización y algunos otros subtemas que son bastante interesantes. Para introducir el tema me gustaría hablar de la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, que nos cuenta una sociedad, cómo sería una sociedad si no existieran padres ni matrimonios. Es una idea bastante loca. En la novela hay una tecnología que permite reproducción de seres humanos. Es realmente una locura. Para mí esto hace un poco referencia a Henry Ford y a la sociedad americana de ese momento, donde comenzaban a industrializar literalmente todo, y nos propone esta novela qué pasa si industrializamos algo tan absurdo y ridículo como el nacimiento. ¿Qué pasa si nos industrializamos a nosotros mismos? No quiero arruinar la novela, pero lógicamente no acaba con un final feliz, ¿no? Irónicamente, ya que el título de la novela es Un mundo feliz, y nos alarma del peligro de automatizar todo, básicamente, incluso algo como el nacimiento. Ya sabemos que Marx critica los métodos y las formas de producción, entonces claramente es una sátira hacia una vez más, ¿no? Hacia Henry Ford y la sociedad americana de aquel entonces. Por otro lado, Bifo, un autor y filósofo bastante leído en clase, en su texto Respiraré, en el capítulo de Caos y Vejez, nos dice que en siglos pasados la vejez era una experiencia tan rara, porque pues, la esperanza de vida era más corta, ¿no? Lógicamente, que el hombre viejo era considerado un sabio o tal vez un idiota solitario. Aquí estoy leyendo textualmente la lectura de Bifo. Pero ahora los viejos son considerados como tontos y es difícil que nos ocupemos de ellos, ¿no? Siempre queremos ver la forma en la que los metamos a un asilo o en la que, no, más bien, los vemos como un estorbo y no nos centramos bien en lo que nos intentan decir. Y esto es algo también muy interesante, ya que por automatizar todo nos estamos perdiendo de otras formas de lenguaje. Me gustaría leer un pedazo de este mismo texto que dice: tal vez el idiota busca hablar de algo que no se puede traducir al lenguaje que conocemos. El idiota incluso puede decir algo que va más allá de nuestra comprensión, solo porque su lenguaje y la furia requieren otro sistema de interpretación, un lenguaje diferente y un ritmo diferente. Y esto es muy interesante porque la automatización no nos dejaría ir a nuestro propio ritmo, como termina esta frase que estoy leyendo de Bifo. Nos haría ir más acelerados y más veloces. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Con todo a nuestro alrededor automatizado, quizá nos estaremos perdiendo de estas formas tan especiales del lenguaje. Automatizar todo podría influir en nuestro lenguaje y no hay duda. Entonces, necesitamos la automatización, pues es una gran cuestión. Si vemos que afecta tantas cosas, ¿para qué es buena? Pues meramente para el sector económico. ¿Ustedes cómo ven esto? Yo creo que si todos leyéramos más filosofía, nos daríamos cuenta que la automatización es algo que apunta directamente a nuestra destrucción. Sí, totalmente, Alex. Hola, bueno, pues habla Pamela, pero mire, justo tocando este tema, o sea, nos han hecho creer que la automatización es urgente y comparte muy bien con lo que estás diciendo, pero realmente, ¿cuál es la verdadera realidad? O sea, lo veíamos en el texto de En Caída Libre de Heath Steyer, ¿no? Donde tenemos una perspectiva lineal como realidad, que, bueno, esto involucra en una ilusión de una vista casi natural, pero pues realmente la automatización solo demuestra un saber hacer y no un saber ser. Entonces, no sabemos si realmente se busca un beneficio, porque pues lo único que nos está ofreciendo la automatización es dar soluciones inmediatas e inmediatistas a un problema. Ahora, si bien estas soluciones, a quién se las van a adjudicar? Si a la clase privilegiada o realmente es para todos, pero pues realmente aquí vemos en la automatización que no va a ser para todos, que solamente van a ser soluciones para unos cuantos. Y bueno, pues tenemos igual aquí como
una discrepancia, porque justamente la tecnología tiene que ser una apertura al diálogo con el mundo completo, no solamente para los entes humanos. Entonces, aquí, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo, la llegada de la pandemia, pues vino a confirmar que creemos, ¿no? Entre comillas, que lo que tenemos todo bajo control, pero pues en realidad danzamos en la incertidumbre. Y bueno, esto son palabras de una periodista, profesora, escritora increíble que se llama Marta García Aller, ¿no? Y bueno, justamente es que lo imprevisible es que el planeta nos está intentando dar una respuesta a lo que significa ser humano en la era de la automatización. No, bueno, Bueno, la verdad es muy interesante lo que acabas de mencionar, Pamela, y bueno, la introducción de Alex también me pareció increíble. Y bueno, con lo que dicen, me viene a la mente pues el texto de la movilización global de Santiago López Petit, que nos habla bueno, primero me gustaría mucho, es por eso que lo menciono, me gustaría mucho ver ¿para qué queremos entonces esa urgencia, no? ¿Por qué la automatización? ¿Para qué la queremos? Sí, nos mencionas muy bien, Pamela, para quién es la urgencia, pero ¿para qué es? ¿Por qué tenemos tanta urgencia, no? Este texto es muy interesante porque nos menciona que, pues, realmente lo que sucede es que cargamos con una vida, no la vivimos, cargamos con ella. Llegamos al mundo con una deuda, porque el solo nacer nos hace deudores y tenemos que pagar esa vida. Por el resto, es irónico, por el resto de nuestras vidas tenemos que pagar esa vida y tenemos que convertirla en un proyecto, tenemos que transformarla en trabajo, tenemos que convertirnos en seres que aportan al capital. Es nuestra manera, bueno, la manera en la que estamos eh, direccionados a pagar esa vida que tenemos, ¿no? Que es trabajando, que es consumiendo y haciendo todo este tipo de cosas. Y me parece muy interesante porque creo que ese es el origen de la automatización, que se trata de quitarnos de encima ciertas actividades para volvernos más productivos, para simplemente dejarnos ya con lo que es pagar esa deuda de vivir, que sería trabajar por el resto de nuestras vidas. bueno, yo comentando un poco sobre lo que acaban de decir ustedes tres, me vino a la mente un texto que leí, es una novela que se llama Quality Land de un autor que se apellida Kling. Y pues justo en él menciona eso, ¿no? De que cuál es esa urgencia de que haya automatización. Y pues lo que él dice es que actualmente existen demasiados incentivos para desarrollar inteligencias artificiales, ¿no? Cada vez más potentes. Estos incentivos pues pueden ser económicos, militares y de producción. Entonces, por ende, aquellos países que no puedan desarrollar tal inteligencia artificial o simplemente se rehúsen a ello, pues van a quedarse atrás pues sí, dentro de este sistema, en el sentido en que ya va a representar una crisis existencial para ellos. Y sería una crisis existencial porque simplemente van a ser aquellos pues subalternos, ¿no? Aquellos quienes simplemente no puedan ganar una guerra. Y pues ya sé que inicialmente todos quisiéramos que no hubiera guerras, pero pues eso es algo que ya está pasando. O sea, es algo que, por un ejemplo, las personas del Medio Oriente, ¿no? Los de Siria, Estados Unidos simplemente manda drones y decide a quién matar. Y Estados Unidos es el país que cuenta con dicha inteligencia artificial, pues sí, la más potente entre él y China. Y eso es algo que ya está pasando. Ellos deciden quién va a ser ese subalterno, quiénes van a ser los que van a morir. Es muy interesante lo que dices, Marisol, porque justamente Heidegger, la verdad no recuerdo bien en qué texto, si mal no recuerdo, en la cuestión de la técnica, se llama así, dice que la tecnología no se debe llamar así, ya que el logos es diálogo y la tecnología precisamente no permite el diálogo. O sea, también en clase recuerdo que veíamos esta escena de Odisea en el espacio de Stanley Kubrick,
en la que la tecnología, digo, en los primeros 10 minutos de la película, la tecnología es usada en dos sentidos, ¿no? Para alimentar al homínido y luego para matar, ¿no? El homínido usando de la tecnología como un arma de destrucción. Y es muy interesante esto de que el que tiene uso de la tecnología es el que tiene el control, casi casi el poder, ¿no? Y nuestra técnica nunca ha sido capaz de dialogar con el mundo, sino de suprimirlo. Entonces, pues, me resultó interesante tu comentario. Sí, yo creo que esa es más que pues sí, una urgencia, ¿no? Principalmente para, por ejemplo, Estados Unidos y China, que son primer mundo, ¿no? Entre comillas, y que son quienes están dirigiendo básicamente cómo se rige el mundo actualmente. Entonces, pues principalmente es eso, el poder, como, pues como lo es el capitalismo, ¿no? ¿Quién tiene el poder? Entonces ellos están decidiendo qué vida vale y cuál no vale, como decía también Steger en su texto, ¿no? De que las personas se están volviendo cosas y las cosas personas. Entonces se están cosificando las vidas, pero no solamente las vidas, sino mayoritariamente la de los subalternos, como dice Spivak. Y bueno, aquí creo que es importante, ¿no? Replantear las reglas de la automatización. O sea, y justamente son las lecciones que nos hacen ver, o sea, dónde estamos poniendo las prioridades y dónde habría que ponerlas. Porque, por ejemplo, tenemos varios filmes, ¿no? Relacionados con robots que han cobrado protagonismo en el debate de inteligencia artificial, si realmente nos están advirtiendo, nos están prediciendo a lo mejor un futuro, y de hecho lo vemos en la película de tiempos modernos de La máquina de comer de Charles Chaplin que participa. Y bueno, pues no es tanto como una advertencia, sino es el ser humano que siempre pierde la capacidad de mantener el equilibrio entre la evolución tecnológica y la necesidad tecnológica de la que estamos hablando. Todo esto, hola, yo soy André. Todo esto creo que es bastante interesante, pero enfocarlo hacia los dilemas que la automatización puede generar, ¿no? Los dilemas éticos, más específicamente. Por ejemplo, James Rachels, en su libro bastante básico realmente, pero creo para mí de los más interesantes que he leído, que se llama Introducción a la Filosofía Moral, menciona que Kant tenía la idea de que la moral nos pide que tratemos, y aquí voy a citar y leer textualmente, que tratemos a las personas siempre como un fin y nunca como un medio. Entonces, Kant decía esto, según Rachels, a modo de preservar la dignidad de las personas, ¿no? Que es como que lo que cataloga a las personas como lo más valioso por encima de todo fin, todas las cosas. Y creo que la automatización está empezando a perder como ese foco, ¿no? Con la automatización, las personas podrían dejar de ser un fin y pasar a convertirse en un medio, ya que la automatización puede ver más como fin el ahorro de dinero, el aumento de ganancias o optimización de procesos. Entonces, todo eso éticamente tendría que ser como muy, muy analizado, porque esa línea es muy, muy finita como para que le den rienda suelta a las grandes empresas para empezar a automatizar a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, creo que para lograr todo lo que pasa con la automatización es justo lo que mencioné de las personas están siendo usadas, ¿no? Están siendo usadas para automatizar. Usas programadores para programar el nuevo código que va a hacer computadoras más rápidas. Usas ingenieros o administradores para optimizar procesos y entonces ahorrar dinero y aumentar tus ganancias, ¿no? Entonces, esa finita línea que hay entre usar personas y más como contratar personas para mejorarles la vida con el uso de la automatización, creo que es algo que no muchos tienen claro y que creo que vale mucho la pena
poner en cuestión, poner en duda a las grandes empresas, como digo, a los grandes empresarios en sí, que técnicamente están actuando más como con una especie de egoísmo ético, creo, sí, egoísmo ético, en donde cada quien ve por sus propios medios lo que le conviene a cada quien individualmente y realmente no toman en cuenta a las personas que se pueden así coloquialmente llevar de corbata. Híjole, André, yo creo que mencionas un punto realmente importante, y definitivamente, ¿no? La automatización se está viendo desde una perspectiva totalmente utilitarista o utilitaria, no sé cómo se diga. Esta visión, ¿no? De que se debe brindar la mayor felicidad a la mayor cantidad de gente, sin importar que algunos tengan o tengamos que sufrir. Y ya sabemos que el mundo ideal no existe, y por eso es que mencionas lo de Kant, supongo, ¿no? Que Kant se centra mucho más en la intención y en la buena voluntad. Y volviendo al tema del utilitarismo, no estamos modificando estos robots para pensar con buena voluntad, sino para pensar de forma productiva. Y esto trae bastantes problemas sociales porque estamos haciendo que mucha gente se quede sin empleo por reemplazarlos precisamente por robots, cuando deberíamos quizá estarnos preguntando, oye, ¿por qué desplazar a tantas personas? Quizá los puestos que se tengan que desplazar sean los que más gasto nos representan o los más costosos. Quizá reemplazar por un robot a un CEO, ¿no? A un director de una empresa. Ahí ya estamos hablando de que el sueldo del director de una empresa es quizá mayor al de todos sus empleados, al de la suma de todos sus empleados. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar en una visión menos utilitaria, en que varias personas están sufriendo y en actuar con mejor voluntad? Es muy interesante lo que acabas de decir. Sí, bueno, ahora que escuchando lo que acaban de decir ustedes, también recordé sobre el libro de Siglo XXI de Yuval Noah Harari, en el que justamente habla de eso, ¿no? Habla de cómo antes al gobierno le convenía tener personas, tener más población, porque esa gente era la que iba a trabajar, esa gente iba a ser la mano de obra y también iban a ser parte de las guerras de dicho país, ¿no? Pero ahora que ya está pasando esta revolución tecnológica, justamente muchas personas se están quedando sin empleo. ¿Y quiénes son estas personas? Pues aquellas que en la revolución industrial migraron del campo a las fábricas, a las ciudades, y ahora ellos son otra vez los que están quedando como los subalternos, para los que ya no hay espacio dentro de este sistema, de los que nadie se acuerda. Pero a diferencia de lo que pasó en la revolución industrial, es que aquí, ¿qué trabajo van a tener ahora? Ahora ya no van a poder tener ninguno, porque actualmente los trabajos que se van a necesitar, en los que no van a ser reemplazados por robots, pues van a ser aquellos que requieran de conocimientos como de software o cosas muy sofisticadas. O sea, la mano de obra, pues sí, no, ya no va a haber lugar para aquellas personas. Híjole, me encantó lo que acabas de decir, Marisol, porque voy justo hacia ahí yo también, y complementando lo que dice Alex y André, porque, y bueno, sigo hablando también con fundamentos del libro de López Petit, porque se relaciona muchísimo, porque habla del capital y de cómo, por ejemplo, en la revolución industrial, eh, el uso de la mano de obra es tan esencial para el funcionamiento del capital, pero de la misma manera es igual de peligroso porque en el momento que esa mano de obra no quiere trabajar, pues deja de funcionar el capital no puede funcionar por sí solo. Entonces, será, y me gustaría tal vez que aquí ustedes me den su opinión, no sé, ¿será que tal vez las máquinas están siendo reemplazadas, están reemplazando a esa clase obrera para sumergirnos ahora en un nuevo capital en el que la clase obrera se ve disfrazada de personas egresadas de la universidad, tal vez me atrevo a decir,
en donde ahora nosotros podemos ser la nueva mano de obra y ahora las empresas no tienen que pagarle el sueldo a un robot, no tienen que pagarle el seguro social a un robot, pero nosotros, o sea, están reduciendo sus costos y además, ¿qué tal si nosotros no tenemos que hacer el esfuerzo físico de esa manera, ¿no? Pero ¿qué tal la explotación laboral? ¿Podría asemejarse a algo así? Además, me gustaría concluir mi participación, bueno, esta participación con que el libro también menciona mucho que hay una repetición. Hubo la revolución industrial y creímos que tal vez eso iba a ser un punto de inflexión en el capitalismo, que iba a cambiar todo por completo. Y parece ser que estamos entrando a un nuevo capitalismo y que la tecnología está avanzando y parece ser que vamos a entrar a una nueva era, pero todo parece estar disfrazado de un nuevo capitalismo, cada vez uno más avanzado, con más tecnología en el que nos hacen creer que seguimos avanzando, que estamos prosperando, pero en realidad es el mismo capitalismo, solamente más automatizado. No sé qué opinan ustedes. Sí, sí, totalmente. O sea, y justo es que estamos, o sea, estamos pensando el progreso como una traba para el propio ser humano y bueno, aún, como comentaba André, aún estaríamos trasladando piedritas tiradas por cuerdas y arando la tierra a manos por un salario menor que pues desde antes, ¿no? Desde la revolución industrial, como comentabas. Pero pues justo yo creo que en este momento pues podríamos concluir o bueno, todo se resumiría más bien, ¿no? En una frase que sería como, no sé, como en el mundo natural, los que sobreviven no son los más fuertes, sino los que mejor se adaptan. Y yo creo que la clave es encontrar un término medio que no tenga ni tanto miedo al progreso, ni tanto entusiasmo. Tendríamos que avanzar, sí, pero con cuidado en hacerlo bien y en adaptarse sin olvidar las necesidades humanas más básicas. Justamente hay una teoría ética que se llama la ética de la virtud, que fue desarrollada por Sócrates o Aristóteles o Platón, uno de ellos tres, que justamente habla de eso. Hay que encontrar el punto medio. No puede ser puede ser valiente, pero no puede ser cobarde y no puede ser temerario. Entonces hay que encontrar ese punto medio, hay que mantenernos sobre esa fina línea de la que hablaba yo antes para poder considerar todas las consecuencias éticas que pueda tener esto de la automatización y poder ser buenos los unos con los otros y buenos hacia el futuro de todos, no nada más de un grupo selecto de personas. Pues sí, de acuerdo, André y Pame, me gustó la conclusión. Creo que tienen razón ambos. Para encontrar ese punto medio nos hace falta mucha plática, mucho diálogo, ya que como bien está demostradísimo, no existen soluciones inmediatas, ¿no? Como se decía en la antigua Grecia, la duda es el principio de la sabiduría y pues bueno, esperamos de corazón haberles sembrado esa duda acerca de la automatización a las personas que nos escucharon el día de hoy y les deseamos que puedan siempre platicar y dialogar acerca de estos temas. Muchas gracias y espero lo hayan disfrutado mucho.